Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la tercera emisión, segunda parte de transmisiones en vivo Isover. Vamos a continuar hablando de ahorro de energía y la vez pasada estuvimos viendo cómo respondían los distintos herramientas, ¿se acuerdan? De paredes y techos. Entonces les quiero mostrar una aplicación que se llama Cómo ahorrar energía en la construcción. Es un software que hicimos luego de que se hiciera el decreto reglamentario de la provincia, ¿se acuerdan?, de Buenos Aires en el 2010. Este software, vamos a ver que está basado en más de 9 normas IRAM, son normas nacionales, pero están basadas la mayoría en normas internacionales, para calcular la verificación de esas famosas 4 patas que les comenté. ¿Se acuerdan que era verificación del K, la condensación superficial, intersticial y después las pérdidas globales, que es el G, que es lo que vamos a ver hoy en particular también en esta charla? Como les decía, este software en realidad es un software que, como les decía, basado en las normas IRAM. Esas normas IRAM son bastante complejas, digamos, en sus cálculos y sus tablas y demás. Y con este software lo que hicimos desde Isover es simplificar su manera, su uso, porque está todo compendiado en el mismo. ¿Qué es lo que rápidamente podemos hacer cuando utilizamos el software? Que está precisamente diseñado para arquitectos, ingenieros, en realidad para especificadores, para quien está decidiendo material a material. ¿Cómo ingresamos con este software? Que hasta estos días la única manera de tenerlo era a través de un CD. Ya está con la posibilidad de poder entrar en la web nuestra y poderlo descargar, así que prontamente ustedes van a poderlo bajárselo directamente desde la página. Si comenzamos, básicamente lo primero que tenemos que ingresar es buscar las provincias, dado que está para construir, o sea, para verificar en toda la República Argentina, porque las normas IRAM están tomando todos los datos bioclimáticos de las distintas provincias con las ciudades que tienen data meteorológica. Y en este caso directamente ponemos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires y buscamos la ciudad de San Miguel. Vamos a ver un caso directamente puntual, porque es un diseño de una casa, donde tomamos un modelo que es Casa Country Clarín. Y lo que vamos a tener que tener en cuenta son las siguientes cosas, además de la ciudad específica, que con eso me va a dar una serie de datos, temperaturas máximas, mínimas, humedades y demás. Yo lo que voy a tener que ingresar son directamente la data de superficies. En este caso es una casa de 2 plantas, ahí simplemente, bueno, están cada uno de sus metros cuadrados, en planta baja 94, 82 en la planta alta. Tiene que ver con la altura, las alturas es importante, porque lo que tengo que buscar es el volumen interior de toda esa casa a calefaccionar. Después tengo que contabilizar, bueno, en este caso las plantas, el perímetro que tiene esa construcción y después las envolventes, las superficies de la sumatoria total de los muros, la sumatoria total de los pisos y de los techos y a su vez la superficie total de carpinterías, tipo de ventanas y puertas. Entonces, yo definí la ciudad y ahora lo que tengo que hacer es, por cada cerramiento, el primer cerramiento es el muro, tengo que ingresar los materiales de adentro hacia afuera y vamos a ver con este software cosas que vimos en la charla anterior, donde lo que va a verificar en primer medida son las 3 patas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que las leyes nos pedían 4 en principio, que eran el K, la que no haya condensación superficial, intersticial que no hubiera y el G? En el caso de cuando estábamos hablando de cerramientos individuales como muros, eran las primeras 3 patas. Entonces, yo lo que hago es ingresar, en este caso es revoque interior, ladrillo 18 y después revoque exterior, siempre de adentro hacia afuera.
y el software directamente me calcula esas 3 primeras patas. La primera cruz roja que ustedes ven allá arriba es que dice que no verifica esta solución de ladrillo hueco de 18 revocado en ambas caras, que su K es mayor, o sea que no verifica el K. Me dice que no va a haber condensación superficial, que es esa pisto verde, pero sí en el rectángulo de abajo me dice que va a haber condensación intersticial. ¿Se acuerdan que era la condensación que era dentro de la pared? Siguiendo ahora, tendría que ver el tema del techo. El techo, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Por ejemplo, techo sin aislación como machimbre y chapa. Ingreso al machimbre, después la cámara de aire y después la chapa. En este caso vemos las 3 patas, el K no verifica, va a haber condensación superficial y va a haber condensación intersticial. Es ese fondo que ustedes ven, esa sombra que está roja, es toda esa zona que va a estar condensada internamente. La cuarta pata es la que va a incorporarse no solo cómo responde cada una de las paredes y techos, sino va a contemplar las superficies. Por eso necesitábamos tener relevado las superficies de las paredes, de los techos y de los aventanamientos y cerramientos. Entonces, en este caso de esta casa que no tiene aislación, su G, el G admisible, el G de cálculo no debe superar 1,4. El G eran las pérdidas globales y las pérdidas en esta casa son de 3,091, mientras que deberían estar por debajo de 1,452. Y por todo esto quiere decir que la carga térmica en calefacción anual está alrededor de 54.604 kilovatios hora. Entonces, con esto que hemos hecho el ejercicio con este software, con la casa sin aislar, ahora vamos a verificarlo con las soluciones que habíamos visto la otra vez. En el primer caso, hablábamos de, en vez de utilizar un ladrillo de 18 para un muro exterior, usamos un ladrillo de 12 hueco y le incorporamos Rolac plata muro de 38 con una placa de yeso en el interior. O sea que si yo tengo que describir de adentro hacia afuera, voy a poner placa de yeso, barrera porque está incluida en el Rolac plata muro, con su lana de vidrio correspondiente, espesor 38 milímetros, el ladrillo hueco de 12 y el revoque exterior. Poniendo todos estos materiales me van a dar la verificación de esas 3 patas y vemos cómo verifica que el K es de 0,653, que está por debajo del 0,91, verifica que no va a haber condensación superficial y tampoco intersticial. Si paso al techo, nosotros habíamos dicho que lo correcto era poner Rolac plata cubierta de 80 milímetros entre la chapa y el machimbre. Y lo mismo que les mostraba antes, verifica esas 3 patas, las del K, condensación superficial e intersticial, verifica esta solución. Teniendo este muro y este tipo de techos, tengo que poner su superficie, tanto la cantidad que tengo en muros, techo y aventanamientos, y me va a dar que este G es de 1,216, contra el admisible que era 1,4. Quiere decir que verifica, está por debajo del que me fija la norma IBRAN respecto a esta ciudad. ¿Qué es lo que me calcula además sin yo hacer nada adicional este software? Esta solución que yo hice aislada directamente me calcula esa misma solución sin la incorporación de la aislación, que es lo que vemos hacia la derecha. La derecha que dice sin aislación me dice que el G es de 3,91 y la carga térmica es de 54.604. Aislado eso, baja el G a 1,216, como les decía antes, y la carga térmica a 21.492. Es la carga anual de calefacción. Quiere decir que entre estas dos aisladas y sin aislar hay un ahorro del 60,64% en calefaccionar esa vivienda, que hablábamos de 2 plantas en un country, etc. Entonces, este software, lo que es a medida de lo que yo quiera construir o proyectar, lo puedo calcular hasta esta instancia de calefacción y de ahorros en calefacción.
Posteriormente a eso dijimos, bueno, vamos a hacer una aplicación, algo que sea no solo para arquitectos profesionales, sino también pueda llegarlo a utilizar un usuario final, un constructor, un techista, alguien que quiere ver cuál pueden ser los beneficios rápidamente. Y como veíamos en la otra transmisión, lo importante del ahorro de la energía, porque está directamente relacionado con el bolsillo por las tarifas de gas para calefaccionar y de luz en la parte de refrigeración. Esta aplicación es para tablets y se llama Calculador de Ahorro de Energía y CO2 en la Vivienda, y se puede bajar tanto por Google Play como el App Store, y consiste en buscar primero dentro de la app una serie de soluciones. Ahí vemos que hay un carrusel de soluciones, estas están predeterminadas, de chapa, hay de losa, de tejas, con distintas aislaciones. Lo que tengo que hacer es picar, bien que siempre tiene más o menos un mismo formato. Ahí elegí un Rolactata cubierta de 80 milímetros con chapa, lo desplazo y lo selecciono. Posteriormente tengo el carrusel de muros, ahí ven que hay de bloques de hormigón, dobles paredes de mampostería, ladrillos huecos de 12, 18, lo mismo, elijo, selecciono esa solución, la desplazo y la elijo. Y después tengo lo mismo, todas las provincias de Buenos Aires cargadas como las normas IRAM y las ciudades en cada una de ellas. Acá estamos eligiendo Ezeiza, tengo prototipos de 100, 200 metros, dobles vidrios simples y superficie vidriada. ¿Qué me calcula esta app directamente? Me calcula la solución que elegí, que es la segunda, que tiene un ahorro del 44,37% respecto a la no aislada, y a su vez me calcula directamente opciones con membranas muy pequeñas de 5 y 10 milímetros, y vemos como el ahorro de energía es mucho menor. Pasado esto del ahorro, lo que podemos acá sí es cargar el peso, los pesos por metro cúbicos de gas y de electricidad. Entonces podemos poner un valor de 8 pesos en gas y 2 pesos en electricidad para refrigerar, y ahí lo que va a calcular es el retorno de la inversión, esos 11 meses aproximadamente, donde se equilibra lo que pagué en aislación contra lo que puedo ahorrar en calefacción. Y en la última gráfico que estábamos mostrando, está comparando todo eso mismo en las soluciones, con membranas y una opción de mucho mayor aislamiento. Esta tiene también un par de pasos más que calcula la reducción y las emisiones de CO2, lo que podemos reducir con esta reducción y ahorro de energía, que es tan importante para ver el impacto ambiental y la huella de carbono. Pero bueno, eso lo podemos llegar a ver si entran en la aplicación o en alguna transmisión más adelante. Entonces, con esta herramienta podemos plasmar o podemos palpar el ahorro que podemos tener en tarifas. A su vez, está pensado como está pensado una construcción, que hay que pensarla no hasta el momento de su entrega de la llave, cuando empieza alguien a habitarla, sino esos 50 años. Por eso uno habla de un ciclo de vida de la construcción de esa vivienda, o en este caso eran superficies pequeñas, digamos, ¿no? Pero como en el software que lo puedo hacer a medida, uno tiene que calcular esa construcción a 50 años. Y también tenemos los ahorros e impactos. Siguiendo con esto de herramientas, elementos para poder comprender los beneficios de la aislación y demás, el otro día habíamos hablado de las termografías. En este caso les quiero mostrar ahora no posibles proyectos, sino 3 construcciones, son 3 viviendas
tres viviendas que se midieron en el mismo tiempo, en invierno. La primera casa, mejor dicho, la primera y segunda casa son de la localidad de Seiza y la tercera de La Plata. La primera casa, justo el otro día yo les mostré esa termografía, donde tiene el techo aislado con rolas plata cubierta de 80 y los muros no. La segunda está aislada tanto en el techo como en los muros. Y en la tercera está, su techo tiene una membrana, un elemento muy delgado como símil a aislación. ¿Qué hicimos con esto? Incorporar una herramienta que tenemos de medición, que son sensores. Estos sensores se pueden aplicar tanto en las superficies internas como de una pared, como en un cielo raso o debajo de un techo. Vamos a tomar las mediciones de temperatura en la superficie, como si lo suspendo voy a poder tomar la temperatura del ambiente. En estas tres casas que yo les decía, digamos, no son prototipos de laboratorio, son tres casas que están usándose. Son semejantes en su conformación familiar, porque son matrimonios con dos chicos pequeños, así que lo que sí quiso es medir en uso esas viviendas. Se midieron en el mismo momento, o sea, durante 20 y pico de días, y lo que arrojan estos sensores, este es uno de los tantos gráficos que podemos analizar, pero yo lo que les quería mostrar acá es la zona de confort. Acá lo que estamos observando son las temperaturas que tengo dentro del ambiente. En el caso de la casa 1 y 2, que son las que estaba una aislada con el techo y otra aislada el techo y la pared, están entre esa zona de confort que generalmente se habla entre 20 y 26 grados centígrados, entre un 86 y 90% del tiempo. Mientras que la tercera casa que estaba en La Plata, el 97% está en disconfort, o sea, está 3% del tiempo en confort, solo el 3%. Esta medición era en el aire, o sea, no es sobre la superficie, sino en el aire. Otra de las cosas que pudimos medir es la condensación, ¿no? Entonces, en este caso, analizamos las temperaturas en la superficie del lado interior del techo. Si vemos el gráfico, que por ahí es medio complejo de entender, pero se los explico, la curva esta color medio amarillo-naranja son las temperaturas reales sobre la superficie interior del techo. Eso que yo les decía que estaban entre los 20 y 26 grados en un 80 y pico % del tiempo. Y la curva Bordeaux es la temperatura de condensación, o sea, en esas temperaturas es donde el vapor se transforma en agua. Si esta curva Bordeaux se tocara con esa curva naranja, que es la temperatura real, tendríamos condensación. La verde es simplemente la diferencia entre los dos. Pero ustedes ven que en este caso de la primera casa, donde el techo tenía el Rolac plata cubierta de 80 milímetros, no hay condensación. La segunda casa también estaba aislada con Rolac plata cubierta de 100 milímetros y vemos que la curva naranja es la temperatura real y la Bordeaux está muy por debajo. Quiere decir que tampoco va a haber condensación superficial. Ahora, si voy al caso 3, que era donde tenía chapa con una membranita, la curva real de temperatura es la curva azul. Vemos una fluctuación de las temperaturas muchísimo, porque obviamente al no tener resistencia térmica ese techo, las temperaturas entre el día y la noche había una variación terrible, una amplitud muy grande de temperatura, y la curva roja es la temperatura de condensación. Y vemos cómo se superpone en un montón de puntos, en un montón de disparos, en esos 20 y pico de días, las condensaciones en la superficie del techo. O sea, lo que yo con esta herramienta también podemos ver
esa temperatura que hablábamos de la condensación, que no, como vimos hasta la segunda transmisión, como la del otro día, que no es a 0 grados, puede ser a 12, 13, 15 grados, eso depende de la humedad y exterior, interior y las temperaturas. Entonces, para cerrar un poco esto de esta medición, les quiero contar, ya ahora hablando no solo lo técnico, sino del bolsillo. En la primera casa que habíamos visto en Ezeiza era una casa de una planta de 85 metros cuadrados. Y la segunda vivienda, la particularidad es que de dos plantas de 120 metros cuadrados, que tenía aislado, además del techo, las paredes. Estamos en un caso de dos casas aisladas, pero la segunda es un 40% más de superficie y el consumo bimestral que analizamos, que tiene que ver con la medición, en el primer caso, un consumo de 383 metros cúbicos el bimestre, mientras que en el segundo 393 metros cúbicos el bimestre. O sea, que es muy semejante, y acordémonos que es el 40% de superficie mayor la segunda casa. Lo que hicimos así el cálculo es que por metro cúbico, por metro cuadrado, es 4,5 metros cúbicos consume la casa solo del techo, aislado, y 3,2 metros cúbicos por metro cuadrado la casa aislada en techos y paredes. O sea que además, entre una casa y otra aislada y más aislada, hay un 27,3% de ahorro de consumo de gas, porque estábamos hablando del invierno, perdón. Poco haciendo toda la historia desde poderlo analizar, desde un proyecto, después herramientas para tener concreto cómo funciona una vivienda, una construcción. Estamos analizando viviendas, pero puede ser cualquier tipo de otro uso. Y después llegando a un análisis de facturas, digamos, ¿no? Que era lo que estábamos viendo recién. Ahora me gustaría pasar a las consultas. Y estamos viendo acá la primera que dice, ¿qué miden los sensores? Bueno, los sensores lo que miden es la temperatura, decíamos, depende si yo los pongo sobre la superficie, siempre van a medir temperatura y temperatura de rocío, ¿no? Porque toma la humedad. Ahora, si lo pongo sobre una superficie, me va a tomar la temperatura de la superficie. Si lo suspendo en el aire, me va a tomar la temperatura ambiente. Dice, ¿con la lana de vidrio puede aislar tanto el verano como en invierno? Bueno, sí, la lana de vidrio, como decíamos, aísla tanto para invierno como en verano. Lo que va a hacer en verano es que el calor, como siempre el calor pasa hacia un lado más frío, que el calor no ingrese hacia la casa. Y en invierno, la calefacción, que es donde tengo calor, no salga hacia el exterior. ¿Qué es lo que mencionabas de retorno de inversión? Bueno, lo que calcula la app al poner los pesos de gas, del metro cúbico de gas y de electricidad, depende, uno puede calcularlo ahí con las facturas que uno recibe, lo que hace es, como yo tengo por un lado, me calcula la app lo que invertí en aislación, también me calcula lo que ahorro multiplicado por esos pesos. Entonces, ese retorno de inversión significa que en este caso creo que habíamos visto es de 11 meses, a veces es de 5, depende la zona o depende de la solución que use, es que a los 5 meses lo que gasté para hacer esa solución aislada, directamente después de esos 5, 10, 11 meses, es todo ahorro, es todo, digamos, positivo. Se equilibra, digamos, la inversión en ese punto de retorno. En la app, ¿puedo cargar las medidas de mi casa? En la app, o sea, sí puedo cargarlo en el software, ¿se acuerdan? Pero en la app tengo dos modelos, a 100 metros cuadrados y 200 metros cuadrados.
O sea que son prototipos para ser más fáciles y si no, uno debería hacerlo a su medida. Acá Santino dice, consulta, ¿dónde consigo sus productos en todo el país? Bueno, nosotros tenemos una red grande de distribución por toda Argentina, pero pueden entrar, consultarnos, pueden entrar a la web o pueden consultarnos y poder derivarlos según la ciudad donde tengan el proyecto, la construcción o donde puedan cercanos a la compra. ¿El software sirve solo para casas? El software, no, bueno, no. El software sirve para cualquier tipo de construcción que quiera hacer, o sea, desde una casa pequeña a... Yo lo que voy a calcular, como se acuerdan, es cómo responden cada herramienta, paredes, techos y después cómo es la envolvente general. Así que calcula todo lo que querramos. ¿El cálculo que hago con el soft me da alguna garantía? Está hecho 100% con las normas IRAM, con todos los materiales, todas las formas de cálculos, así que es totalmente llevar las normas a un procedimiento de cálculo más sencillo, pero es de total rigurosidad. ¿Qué es la condensación intersticial? Bueno, la condensación intersticial te propondría poder rever la segunda transmisión, que con gráficos se puede llegar a entender mejor, pero básicamente la condensación intersticial es el vapor que atravesó un muro o techo y llega a una temperatura donde ese vapor se transforma en agua. Entonces todo ese volumen o esa parte de ese muro o techo está mojado y está mojado en el interior. O sea, si está mojado en el interior hay condensación intersticial. ¿Qué significa el G y el Q? Bueno, cuando pasamos a verificar el K, la condensación superficial de muros y techos, teníamos que calcular después las cargas, las pérdidas globales, ¿se acuerdan? Eso es el G, o sea, yo por zona y tengo un valor que tengo que verificar. Y es las pérdidas globales en invierno de esa construcción por calefacción. Entonces, el G son las pérdidas que tengo en esa envolvente. El admisible es el que no tengo que superar. Y el Q es la carga térmica, o sea, es la carga térmica en calefacción anual que voy a necesitar tener para esa construcción o ese cálculo que hice de esa vivienda o lo que fuera para calefaccionar correctamente o no, calefaccionar ese envolvente. Así que, bueno, espero que puedan, hoy les mostré bastantes herramientas, ya sea el software, la otra app y herramientas que nosotros usamos en el día a día con el equipo de arquitectos. Así que cualquier cosa que quieran, se pueden comunicar como siempre con nosotros y ver nuestra página y nuestras redes y contactarse a través de ellas con nosotros además. Y los espero la próxima, seguramente hablando de energía y otros temas todavía que nos quedan por hablar largo y tendido. Chao, chao.